Mi vecina dijo, pareces ser bueno en la cama. ¿Estás casado? Y en el instante en que esas palabras salieron de sus labios, supe que había encontrado mi salvación o mi condena. Se llamaba Emma Brooks, la mujer que se había mudado a la propiedad contigua a la mía hacía 6 meses. Piel besada por el sol, ojos que guardaban secretos, manos que no sabían nada de la vida en un rancho, pero que lo intentaban de todos modos. Yo soy Jack Carter, el ranchero que llevaba 5 años muerto por dentro, cumpliendo rutinas, existiendo pero sin vivir. Casado con un fantasma que no podía enterrar. Habíamos sido vecinos durante medio año, robándonos miradas a través de las cercas, nuestras propiedades tocándose, pero nuestros mundos separados por un duelo que yo no podía nombrar y un dolor del que ella no quería hablar. Luego llegó la construcción comunitaria del granero. Yo estaba apilando madera, tratando de superar otro día más, cuando mi vecina, esa mujer hermosa y aterradora que no pertenecía a mi mundo roto, se acercó oliendo a cerveza y valentía y preguntó, «Pareces ser bueno en la cama. ¿Estás casado?» 50 personas se quedaron congeladas. Los martillazos se detuvieron. Mi corazón, muerto desde hacía 5 años, dio un vuelco en el pecho. Miré a mi vecina, a la mujer que acababa de preguntarme si era bueno en la cama, y respondí con la única verdad que tenía. «No, señora. Aún la estoy esperando. Esperándola». Vi cómo el rostro de Emma se sonrojaba. Humillación, confusión, algo más que no supe nombrar. Ella pensó que me refería a alguien por encontrar, alguien por conocer, alguien vivo. Pero esa noche mi vecina me siguió, aunque no sabía que yo había visto sus faros en el espejo retrovisor. Aparcó entre las sombras mientras yo cruzaba las puertas del cementerio. Me observó arrodillarme ante la tumba marcada como Sarah Carter, esposa amada. Me vio romperme como me rompía cada noche cuando nadie más podía verlo. «Sarah», susurré al mármol frío, con la palma presionada contra la piedra que debería haber sido piel cálida. «Dime cuando esté aquí. Dime cuando se me permite dejar de esperar. Porque hoy una mujer me preguntó si estaba casado. Y por un segundo, Dios, perdóname, olvidé que te habías ido». El viento traía el olor de la hierba recién cortada y de flores viejas. En algún lugar detrás de mí, la grava crujió. Emma intentando mantenerse oculta, pero yo había aprendido a oírlo todo en el silencio que crea el duelo. Seguí hablándole a la lápida porque quizá ella también necesitaba oírlo. 5 años, amor. 5 años he cumplido mi promesa. No he tocado a otra mujer. No he querido. No he sentido nada salvo este vacío donde tú solías estar. Mi voz se quebró. Pero hoy, cuando esa mujer me miró, cuando hizo esa pregunta, algo despertó. Algo que creí que había muerto contigo en aquella habitación del hospital. Oí el brusco jadeo de Emma desde las sombras. Ahora lo sabía. Ahora entendía a qué me refería con esperar. ¿Eres tú?, le pregunté a la tumba de Sarah. ¿Es la señal que te supliqué? ¿La enviaste tú? ¿O estoy traicionando todo lo que fuimos solo por pensar en ella? El mármol no dio respuestas. Nunca lo hacía. Apoyé la frente contra el nombre de Sarah tallado en la piedra y sentí las lágrimas. No me había permitido llorar en meses. Estoy tan cansado de estar casado con un fantasma. Pero no sé cómo parar. No sé cómo desear a alguien que realmente pueda sentir mi tacto. No sé si tengo permiso. ¿Tienes permiso? La voz de Emma cortó la oscuridad. Me giré de golpe y allí estaba, a unos 6 metros, con lágrimas corriéndole por el rostro, las manos temblándole a los costados. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. El suficiente para saber que cuando dijiste que estabas esperando por ella, te referías, hizo un gesto hacia la tumba de Sarah. Te referías a ella, a tu esposa, que murió hace 5 años. Me levanté despacio, secándome la cara con el dorso de la mano. Dije que no estaba casado. Técnicamente es verdad. Pero lo estás, dijo Emma,
dando un paso más cerca. Estás casado con el duelo, con la culpa, con esperar a una mujer que nunca podrá darte permiso para volver a vivir. No lo entiendes. Te pregunté si eras bueno en la cama, Jack, otro paso más cerca. No porque estuviera borracha y fuera estúpida. Porque te he observado durante 6 meses. La forma en que tratas con delicadeza a los caballos de los que todos los demás se han rendido. La manera en que arreglas cosas rotas con manos pacientes. La forma en que te mueves por el mundo como si llevaras algo tan pesado que has olvidado cómo se siente soltarlo. Ahora estaba a 3 metros. Lo suficientemente cerca. Podía ver el rímel corrido bajo sus ojos. Oler el aroma ya tenue de su perfume mezclado con el serrín del granero. Te pregunté si eras bueno en la cama porque quería saber si el hombre del que me he estado enamorando aún existe o si murió con ella. Las palabras golpearon como un puñetazo. Emma. Y tú dijiste que estabas esperando por ella, como si solo estuviera retrasada, como si fuera a volver, como si vivieras en una tragedia romántica donde ser fiel a la muerte te hace noble en vez de simplemente estar atrapado. Hice una promesa. Mis manos se cerraron en puños frente a su tumba, el día que la enterramos. Prometí que no la reemplazaría con la primera mujer. No intento reemplazarla. La voz de Emma se elevó, afilada por la frustración y el dolor. Estoy intentando salvarte. Y quizá, si soy sincera, también salvarme a mí. ¿Salvarte de qué? Emma se quedó muy quieta. El aire entre nosotros cambió. Se volvió más pesado. Cuando volvió a hablar, su voz era pequeña, rota de una forma distinta a la mía. De un hombre que me hizo creer que solo servía para una cosa, que me convenció de que ser buena en la cama significaba ser buena soportando dolor, que dijo que se casó conmigo, pero lo que realmente se casó fue con la posesión. Me miró con unos ojos que tenían su propio cementerio. Lo dejé hace 9 meses. Me llevé solo lo que podía cargar. Conduje hasta encontrar un lugar en el que nunca pensaría buscarme. He estado escondida aquí desde entonces, tratando de recordar que se siente ser una persona y no una propiedad. Se me cerró el pecho. Emma. Así que, resopló, riendo de forma amarga y rota, cuando te pregunté si eras bueno en la cama, no te preguntaba si eras bueno en el sexo, Jack. Te preguntaba si eras bueno siendo humano otra vez. Si recordabas cómo ser gentil, como ver a una mujer como algo distinto de un fantasma o una posesión. Si quedaba algún hombre bajo todo ese duelo, que pudiera enseñarme que ser deseada no tiene por qué doler. Nos quedamos allí, en el cementerio, 2 personas rotas, ambas casadas con fantasmas que no podían sacudirse. Ella, con un abusador del que había escapado pero al que nunca terminó de dejar atrás. Yo, con una mujer a la que amé, perdí y no podía soltar. No sé cómo ser lo que necesitas, dije por fin. He estado muerto tanto tiempo que ya no recuerdo cómo se siente vivir. Entonces quizá lo averigüemos juntos. Emma dio un paso más. Ahora estaba lo bastante cerca como para tocarme. Porque te pregunté si estabas casado y dijiste que no, que solo estabas esperando. Pero, Jack, ¿y si esperar es solo otra forma de tener miedo? ¿Y si ella no vuelve porque nunca tuvo que volver? ¿Y si la mujer a la que has estado esperando ha estado todo este tiempo a tu lado, haciendo preguntas que te daba miedo responder? Antes de que pudiera responder, antes de decirle que tenía razón o que estaba equivocada o que estaba loca, unos faros barrieron el cementerio. Un coche que no reconocí, negro y caro, se detuvo junto a las puertas. Un hombre salió, alto, bien vestido, con una sonrisa de depredador incluso a la distancia. Emma se puso blanca, dio un traspié hacia atrás. No, no, no. No puede. No se supone que. ¿Quién es? Pregunté, pero ya lo sabía. Se notaba en cómo había empezado a temblar. En cómo su respiración se volvió jadeante. En cómo cada músculo de su cuerpo se preparó para huir. Richard, susurró. Richard Parker, mi esposo, mi ex esposo.
Me encontró. Parker empezó a caminar hacia nosotros entre las tumbas, su sonrisa ensanchándose a cada paso. Emma, aquí estás, cariño. Te he estado buscando por todas partes. Su voz era suave, culta, ocultando algo cruel debajo. Es hora de volver a casa. Esta pequeña aventura ya ha durado bastante. Emma me agarró del brazo. Jack, por favor. Tienes que. No puedo volver. No puedo. Me matará. Tal vez no hoy, pero con el tiempo. Emma me pertenece, vaquero, llamó Parker, acercándose. Y tengo documentos legales que lo dicen. Licencia de matrimonio, escritura de propiedad conjunta, todo en mi chaqueta. Se dio unas palmaditas en el pecho. Así que te sugiero que te apartes y me dejes recoger a mi esposa. Algo frío y afilado se cristalizó en mi pecho. Esa palabra, esposa. La forma en que la dijo como propiedad y no como compañera. La manera en que los dedos de Emma se clavaban en mi brazo con la fuerza suficiente para dejar marcas, todo su cuerpo temblando de terror. Lo reconocí porque yo también lo había sentido. Distinta fuente, la misma devastación. La señora dice que ya no es su esposa, me oí decir. Parker se detuvo a 1,5 metros. De cerca pude ver el reloj caro, el traje a medida, el cuerpo esculpido en gimnasio de un hombre que nunca había hecho un día de trabajo real. Y debajo de todo ese pulido, ojos muertos, el tipo de vacío que nace de disfrutar el dolor ajeno. La señora no decide eso, sonrió. Estamos casados. Es un contrato legal. Y esta propiedad en la que se ha estado escondiendo, investigué un poco. Resulta que está a nombre de ambos. El testamento de su abuela la dividió entre nosotros cuando murió. Así que, en realidad, no solo he venido por mi esposa. También he venido a reclamar mi tierra. Emma emitió un sonido como si la hubieran golpeado. Eso no decía el testamento. Decía propiedad conjunta pendiente de la finalización del divorcio. Parker sacó unos papeles de su chaqueta con teatralidad. Y como nunca te presentaste a las citas judiciales, nunca firmaste los documentos finales, nunca terminaste lo que empezaste, seguimos casados, Emma. Lo que significa que todo lo que tienes es mitad mío, incluido este ranchito tan mono en el que has estado jugando la casita. Clavó esos ojos muertos en mí. Así que, seas quien seas, hagas lo que creas que significas para ella, es hora de marcharte. Emma y yo tenemos asuntos que tratar. Asuntos privados entre un esposo y su esposa. La voz de Emma salió rota, suplicante. Jack, te pregunté si estabas casado. Dijiste que no, que estabas esperando. Pero necesito saberlo ahora mismo. Necesito saber si hay alguna parte de ti que ya terminó de esperar, porque no puedo luchar contra el sola. Lo intenté durante 3 años y me destrozó. Y si sigues casado con tu esposa muerta, si sigues esperando un permiso que nunca llegará, dímelo ahora para que pueda correr antes de que él. La mano de Parker salió disparada y agarró la muñeca de Emma, arrancándola de mi lado. Basta. Nos vamos ahora. Y algo en mí, algo que había estado muerto durante 5 años, enterrado con Sara, frío, silencioso y entumecido, de pronto rugió y volvió a la vida. Me puse entre ellos. Suéltala. Mi voz no sonó como la mía. Sonó como el hombre que solía ser antes de que Sara muriera. Antes de que el duelo me vaciara, antes de que olvidara lo que significaba luchar por algo en vez de solo llorar lo perdido. Los ojos de Parker se entrecerraron. Esto no te concierne, vaquero. Ella me hizo una pregunta hace 3 días. No me moví ni retrocedí, me planté entre Emma y ese hombre como un muro que tendría que atravesar. Me preguntó si era bueno en la cama, si estaba casado, y le dije que estaba esperando por ella, esperando a que mi esposa muerta me dijera que estaba bien volver a vivir. Miré a Emma por encima del hombro y vi esperanza y terror ardiendo en sus ojos. Pero quizá he estado haciendo la pregunta equivocada todo este tiempo. Quizá no se trata de estar casado o soltero o de esperar.
Quizá se trata de si eres el tipo de hombre que protege lo que importa o el tipo que se esconde detrás de fantasmas. Un discurso conmovedor. La mano de Parker fue a su cinturón, a algo escondido atrás. Pero tengo derecho legal a mi esposa y a mi propiedad. Tú no tienes nada más que un heroísmo vaquero mal ubicado. Así que esto es lo que va a pasar. Sacó un arma. Emma gritó mi nombre. Y me di cuenta de que mi vecina, la mujer que me había preguntado si era bueno en la cama, si estaba casado, acababa de convertirse en la mujer por la que moriría, y en la razón por la que por fin aprendí la diferencia entre esperar a los muertos y luchar por los vivos. El arma en la mano de Richard Parker parecía cara, como todo lo demás en él. Cromo pulido atrapando la luz de la luna, empuñadura envuelta en cuero a medida, el tipo de arma que un hombre compra para sentirse poderoso y no para usarla de verdad. Pero cara o no, una bala mata igual. Y el dedo de Parker descansaba demasiado cómodo en el gatillo como para que fuera la primera vez que apuntaba a alguien a quien decía amar. Jack, no, la voz de Emma tembló detrás de mí, pero no me moví. No me aparté. Me mantuve plantado entre ella y ese cañón. Lo hará. Ya lo ha hecho antes. No conmigo, pero... Emma, cariño, me haces parecer un monstruo. La sonrisa de Parker no vaciló. Ese hombre puso las manos sobre lo que era mío. Yo estaba protegiendo mi inversión, igual que ahora. Desvió un poco el arma, apuntándome al pecho en vez de a la cabeza. Última oportunidad, vaquero. Apártate. Esto es entre un esposo y una esposa. Ella no es tu esposa. Mis manos permanecieron sueltas a los lados, cada músculo tenso y preparado. Puede que tengas un papel que diga lo contrario, pero eso no es lo que significa el matrimonio. Oh, rió Parker, un sonido frío y clínico. ¿Y tú eres un experto? ¿El viudo que pasa cada noche hablando con una lápida? Emma me contó todo sobre ti. Investigó un poco después de que la rastreara hasta aquí. Jack Carter, el hombre tan bueno siendo marido que no pudo mantener viva a su esposa. Las palabras golpearon como un puñetazo diseñado para herir, para hacerme flaquear, para romper mi concentración. 5 años atrás, me habrían destruido. Hace 5 años, les habría creído. Me habría girado ese arma contra mí mismo y le habría ahorrado el esfuerzo a Parker. Pero hace 3 días, mi vecina me preguntó si era bueno en la cama y si estaba casado. Y en algún punto, entre los escombros de responder a esa pregunta, empecé a recordar lo que significaba ser humano y no solo estar embrujado por el pasado. Tienes razón, dije en voz baja. No pude mantener con vida a Sarah. La vi apagarse en una habitación de hospital mientras le sostenía la mano, susurrándole promesas que no sabía cómo cumplir. Morí con ella ese día, en todas las formas que importaban. Di un paso hacia el arma en lugar de alejarme de ella. Pero Emma no me preguntó si era bueno salvando personas. Me preguntó si era bueno en la cama. ¿Y sabes lo que realmente significaba esa pregunta? La sonrisa de Parker vaciló apenas. Significaba, ¿eras bueno estando presente? ¿Siendo gentil cuando el mundo ha sido cruel? ¿Recordando que una mujer no es propiedad, ni un trofeo, ni algo que se posee? Es una persona que merece ser vista. Otro paso. Y tú, continué, puede que estés casado con Emma en el papel, pero no has sido bueno en la cama ni un solo día de tu miserable vida. Jack, basta. La mano de Emma agarró la parte de atrás de mi camisa, intentando tirarme hacia atrás. Te va a matar. El arma no es solo para aparentar. Él. Parker montó el martillo. El clic resonó en el cementerio, rebotando en las lápidas de mármol y en las rejas de hierro. ¿Sabes lo que creo? Creo que eres solo otro hombre muerto que aún no se ha dado cuenta. Sarah lleva 5 años muerta y tú sigues esperando su permiso para seguir adelante. Eso es patético. Al menos yo sé cómo tomar lo que quiero. Esa es la diferencia entre tú y yo. Me detuve a menos de 1 metro del cañón. Tú tomas. Yo espero.
Ninguno de los dos sabe lo primero sobre ganarse algo. Durante un segundo congelado, nos quedamos allí, yo, desarmado y firme, Parker, con su arma, sus papeles y sus reclamos de propiedad, Emma detrás de mí, irradiando terror y esperanza a partes iguales. El viento se levantó, trayendo el olor de una lluvia que aún no caía. Pensé en la tumba de Sara, a unos 20 metros detrás de mí. En las promesas que había hecho, en 5 años esperando un permiso que nunca llegaría. Luego pensé en Emma preguntándome si estaba casado. En el valor que había necesitado para expresar deseo cuando el deseo solo le había traído dolor. En cómo me había mirado en el granero, como si tal vez yo pudiera ser el tipo de hombre que recordara cómo ser gentil. Y tomé una decisión. Me moví. No lejos del arma, sino hacia ella. Más rápido de lo que Parker esperaba, más rápido de lo que mis reflejos entumecidos por el duelo deberían haber permitido. Extendí la mano y le agarré la muñeca, forzando el cañón lejos de ambos. El arma se disparó. Un estruendo ensordecedor, el fogonazo, imágenes ardientes grabándose en mi visión, y la bala se fue desviada, chocando contra un poste de hierro en lugar de enterrarse en carne. Caímos juntos, dos hombres luchando por una mujer que ninguno de los dos merecía. Mis manos curtidas por el trabajo contra su agarre suave de gimnasio. Mis 5 años de fuerza nacida del duelo contra su crueldad entrenada. Parker era más grande, mejor alimentado. Probablemente me sacaba más de 20 kilos. Pero yo llevaba media década levantando un peso más pesado que cualquier gimnasio, dolor y rabia. Rabia real, la que nace cuando por fin tienes algo que vale la pena proteger. Eso me hizo más fuerte de lo que tenía derecho a ser. Rodamos por la hierba del cementerio, peleando por el control del arma. La rodilla de Parker me golpeó las costillas, sacándome el aire de los pulmones. Mi codo encontró su mandíbula y le hizo girar la cabeza con un crujido satisfactorio. El arma salió despedida sobre las piedras de mármol, y Emma se lanzó a por ella, cerrando las manos alrededor de la empuñadura justo cuando Parker me apartó de un empujón y se abalanzó hacia ella. «No la toques». Le agarré el tobillo y lo arrastré hacia atrás. Me dio una patada en la cara que me partió el labio y me llenó la boca de un sabor metálico a sangre. Emma estaba a poco más de 1 metro. Sujetaba el arma con ambas manos, el cañón apuntando a su esposo, a su exesposo, al hombre del que había huido, al fantasma que la había perseguido con la misma intensidad con la que Sara me había perseguido a mí. Sus manos temblaban tanto que pensé que podría soltarla. «Emma». La voz de Parker se volvió suave, persuasiva, el tono de un hombre que había pasado años aprendiendo exactamente cómo quebrarla. «Cariño, baja el arma. Tú no eres una asesina. Eres mi esposa. Eres buena en la cama y buena obedeciendo, y ambos sabemos que no vas a apretar ese gatillo». Tiene razón, la voz de Emma salió rota. «No soy una asesina». El corazón se me hundió. Entonces las manos de Emma se estabilizaron. Sus ojos se endurecieron. Y cuando volvió a hablar, su voz llevaba 5 años de abuso, 9 meses de huida, 3 días de esperanza y una sola pregunta que lo había cambiado todo. Pero le pregunté a mi vecino si estaba casado, y me dijo que no. Que solo estaba esperando. Esperando permiso para vivir. Esperando a que alguien lo necesitara lo suficiente como para que dejara de esperar. Me miró a mí, con la sangre corriéndome por la cara, tirado en la tierra del cementerio. «Pues yo te necesito, Jack Carter. Te necesito para que dejes de esperar y empieces a luchar. Así que dime ahora mismo, ¿estás casado con los muertos? ¿O por fin estás listo para ser bueno en la cama para alguien que realmente pueda sentirlo?» Miré a Emma sosteniendo el arma frente a Parker, calculando su próximo movimiento. Vi la tumba de Sara en mi visión periférica. Pensé en 5 años de espera, de pedir permiso a un mármol que no podía responder, de estar casado con el duelo en lugar de aprender a vivir con la pérdida. Entonces me levanté, me limpié la sangre de la boca y caminé hasta el lado de Emma. «No, señora», dije.
Ya no estoy casado. Y por primera vez en 5 años, lo decía en serio. En el momento en que pronuncié esas palabras, ya no estoy casado, todo cambió. No el mundo a nuestro alrededor, no el cementerio con sus tumbas silenciosas y sus rejas de hierro, no la forma en que Richard Parker calculaba su siguiente movimiento con esos ojos muertos de depredador. El cambio ocurrió dentro de mí, en el lugar donde el duelo había hecho su hogar durante 5 años, donde el fantasma de Sara susurraba que amar de nuevo significaba traicionar todo lo que habíamos sido. Esa voz se calló. No desapareció del todo, quizá nunca lo haría, pero se volvió lo bastante silenciosa como para que pudiera volver a oír mis propios latidos, sentir mi respiración, recordar lo que significaba estar de pie junto a alguien vivo en lugar de arrodillarme ante alguien muerto. Las manos de Emma se afirmaron en el arma. Dilo otra vez. Estaba esperando que alguien me diera permiso para dejar de estar de duelo. Que alguien hiciera que vivir pareciera valer el riesgo de volver a perder. Me aparté lo suficiente para ver su rostro, para secar las lágrimas de sus mejillas con los pulgares aún raspados por la pelea. Resultó que estaba esperando a mi vecina, a la mujer lo bastante valiente como para preguntarme si era bueno en la cama cuando lo que en realidad quería saber era si era bueno siendo humano. Emma se rió, rota y hermosa. ¿Eres bueno en la cama? No lo sé, dije con honestidad. No lo he intentado en 5 años. Puede que se me haya olvidado cómo. Entonces supongo que lo averiguaremos juntos. Miró la tumba de Sara, visible por encima de mi hombro. ¿Crees que a tu esposa le importaría? Preguntó, que yo te lo pregunte, que nos elijas, que intentemos construir algo a partir de toda esta rotura. Pensé en Sara, en la mujer que me había amado lo suficiente como para casarse conmigo, que murió intentando traer a nuestra hija al mundo, que me hizo prometer en aquella habitación del hospital que volvería a encontrar la felicidad, aunque ambos sabíamos que era una promesa que nunca podría cumplir. Pensé en 5 años esperando un permiso que nunca llegaría porque Sara se había ido y los fantasmas no pueden controlar a los vivos. Creo, dije despacio, que Sara me diría que soy un idiota por haber esperado tanto. Me diría que ser bueno en la cama significa ser bueno viviendo. Y no he sido bueno viviendo desde el día en que murió. Besé la frente de Emma, probé sal y tierra y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Pero me gustaría intentarlo, si me enseñas cómo. Marcus se aclaró la garganta. ¿Necesitan un minuto ustedes dos? ¿O empiezo a tomar declaraciones mientras procesan a Parker? Declaraciones, dijo Emma, enderezándose pero sin soltar mi mano. Quiero que todo quede registrado, todo lo que hizo, todo lo que amenazó. Lo quiero fuera para siempre. Tardamos 2 horas en dar declaraciones, en documentar lesiones, en ver cómo subían a Parker a un vehículo del sheriff, aún protestando por sus derechos y su propiedad y su versión de lo que significaba el matrimonio. 2 horas de revivir el trauma y explicar decisiones y responder preguntas mientras apretaba la mano de Emma con tanta fuerza que se me entumecieron los dedos. Cuando por fin terminó, cuando el último vehículo se alejó y el cementerio volvió a quedar en silencio, nos quedamos allí, en el espacio entre la tumba de Sara y la libertad de Emma. 2 personas rotas que se habían hecho las preguntas correctas en el momento exacto. Entonces Emma dijo: «Ya no estás casado». «No, señora». «Y tú ya no estás esperando por ella». «He terminado de esperar permiso. He terminado de esperar señales. He terminado de esperar cualquier cosa, excepto quizá el amanecer de mañana». Emma sonrió, cansada y real. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora? Miré nuestras manos unidas, la sangre y la tierra y las pruebas de haber luchado por algo en vez de llorar lo perdido. Ahora llevo a mi vecina a casa, le preparo café, nos sentamos en el porche hasta el amanecer, y quizá por fin aprenda lo que significa ser bueno en la cama para alguien que realmente puede sentirlo. Así de simple. Así de simple, estuve de acuerdo. No más fantasmas. No más espera. Solo 2 personas tratando de recordar cómo ser humanas juntas. Salimos de ese cementerio de la mano,
dejando atrás la tumba de Sarah, pero no olvidada. Dejando atrás las amenazas de Parker, pero no sin vigilancia. Dando un paso desde la tierra de los muertos hacia el trabajo desordenado, complicado y hermoso de vivir. Y cuando Emma preguntó una vez más, ¿estás casado, Jack Carter? Respondí con la verdad que había tenido demasiado miedo de decir durante 5 años. No, pero me gustaría estarlo algún día con la mujer correcta. Si acepta a un ranchero venido a menos que recién está aprendiendo a vivir de nuevo. Emma se detuvo, se volvió hacia mí y me atrajo para un beso que sabía a libertad y a miedo, y a la posibilidad de algo que ninguno de los dos creía merecer. Pregúntame de nuevo dentro de 1 año, susurró. Después de que ambos hayamos aprendido lo que de verdad significa ser bueno en la cama, después de que me hayas enseñado que desear no tiene por qué doler, después de que yo te haya enseñado que vivir no traiciona a los muertos. Trato hecho. Y por primera vez en 5 años, volví a creer en los mañanas. 6 meses después, nuestras propiedades se unieron literal y legalmente. Cercas derribadas, derechos de agua compartidos, 2 ranchos rotos convirtiéndose en una sola vida entera. 1 año después de eso, hice la pregunta que Emma había estado esperando, la que importaba más que si estaba casado o era bueno en la cama o había dejado de esperar a los fantasmas. Le pregunté si construiría un futuro conmigo. Y cuando dijo que sí, la palabra supo a volver a casa. Nos casamos una mañana de primavera, con Marcus como padrino y medio pueblo como testigo, en una ceremonia que honró a las personas que habíamos perdido mientras celebraba a las personas en las que nos habíamos convertido. Y esa noche, en la casa que construimos juntos a partir de piezas rotas, por fin entendí lo que mi vecina había estado preguntando desde el principio. Parece que eres bueno en la cama. ¿Estás casado? La respuesta fue no y luego fue sí. Y ambas eran verdad, porque ser bueno en la cama significaba ser bueno viviendo, y estar casado significaba elegirse el uno al otro todos los días. Y esperar a los muertos solo tenía sentido si te enseñaba a luchar por los vivos. Mi vecina hizo una pregunta que lo cambió todo. Yo di una respuesta que casi nos destruye. Pero ambos sobrevivimos lo suficiente como para aprender que ser bueno en la cama, estar casado, ser humano, todo se reduce a la misma verdad. Tienes que dejar de esperar permiso para vivir. Tienes que elegir a los vivos por encima de los muertos. Y cuando encuentras a alguien lo bastante valiente como para hacer la pregunta, tienes que ser lo bastante valiente como para dar la respuesta real. Ya no estoy casado. He terminado de esperar. Y si me aceptas, me gustaría mostrarte lo que de verdad significa ser bueno en la cama. Un amanecer, una elección, un momento de elegir la vida por encima del duelo, a la vez. ¿Desde dónde estás viendo esto? Deja tu ubicación en los comentarios. Quiero saber hasta dónde ha viajado esta historia. Y si esto tocó tu corazón, si crees en las segundas oportunidades y en elegir a los vivos por encima de los muertos, pulsa suscribirte y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia más. Porque todos merecen dejar de esperar y empezar a vivir. Todos merecen encontrar a su vecino que hace la pregunta correcta en el momento perfecto. Ya no estoy casado, repetí, más fuerte esta vez. Las palabras sabían a libertad y a terror. He terminado de esperar. He terminado de pedir permiso a los fantasmas. He terminado de ser bueno en el duelo en lugar de ser bueno viviendo. Parker rió, un sonido agudo y cruel. Muy conmovedor, de verdad. Pero ese arma en manos de Emma, no la va a usar. Mi esposa pasó 3 años enseñándole exactamente qué ocurre cuando intenta resistirse. Dio un paso adelante. Bájala, Emma. Sé una buena chica. Vuelve a casa, donde perteneces. Te pregunté si estabas casado, me dijo Emma, ignorando por completo a Parker, su voz fortaleciéndose con cada palabra. Y dijiste que estabas esperando por ella. Pero, Jack, ya no necesito que esperes. Necesito que elijas ahora mismo. Yo o el fantasma. Los vivos o los muertos. Porque no puedo luchar contra él sola.
Y no te pediré que mueras por alguien si no estás seguro de quererlo. Detrás de nosotros, las sirenas aullaron, cada vez más cerca. Alguien en la construcción del granero debió llamar al sheriff después de que Emma me siguiera. Después de que Parker apareciera haciendo preguntas. La ayuda venía en camino, pero no lo bastante rápido. No antes de que Parker hiciera su movimiento. No antes de que Emma tuviera que decidir si podía apretar el gatillo. Te elijo a ti, dije. Y la sencillez de esas 3 palabras, en lugar de 5 años de duelo complicado, hizo que los ojos de Emma se llenaran de lágrimas. Elijo a la mujer lo bastante valiente como para hacer la pregunta. A la mujer que vio a un hombre muerto en vida y preguntó si quedaba algo que valiera la pena salvar. El rostro de Parker se deformó en algo feo. ¿Crees que eres un héroe? ¿Crees que salvarla te hace mejor que yo? Ella nunca será libre. Tengo abogados, dinero, contactos que la enterrarán en batallas legales hasta que tenga 50 años. Esa propiedad es mía. Ella es mía. Y tú, solo eres un ranchero arruinado jugando a ser vaquero con mi esposa. Ahí es donde te equivocas. La voz de Emma cortó su diatriba. No soy tu esposa. Dejé de serlo el día que me fui con nada más que la ropa que llevaba puesta y la voluntad de sobrevivir. Ese papel que agitas solo es papel. El matrimonio se supone, su voz se quebró, que es alguien que te ve como humana y no como propiedad. Alguien que te pregunta si estás bien en lugar de decirte lo que eres. Alguien que es bueno en la cama porque sabe estar presente, no porque sabe tomar lo que quiere. Me miró y lo vi. La misma elección que yo acababa de hacer reflejada en sus ojos, elegir a los vivos o seguir casada con el miedo. Dar un paso adelante o quedarse congelada. Arriesgarlo todo o no proteger nada. Jack preguntó si lo necesitaba, continuó Emma. Pero no necesito que me salve. Necesito que esté a mi lado mientras me salvo yo misma. Las sirenas se hicieron más fuertes. Las luces rojas y azules parpadearon a través de las rejas del cementerio. La mandíbula de Parker se tensó, su cuerpo se encogió como una serpiente a punto de atacar. Se van a arrepentir. A los 2. Les quitaré todo, la tierra, su reputación, cualquier vida patética que crean que están construyendo juntos. No vas a quitar nada. El sheriff Marcus Williams cruzó las rejas, la mano apoyada en su arma enfundada. 2 ayudantes lo flanqueaban. Marcus había sido mi capataz cuando Sara aún vivía. Me había visto disolverme en el duelo tras su muerte y había pasado 5 años intentando traerme de vuelta al mundo de los vivos. Ahora observó la escena, yo ensangrentado, Emma sosteniendo un arma, Parker con su traje caro y su rabia cara. Señor Parker, necesito que ponga las manos donde pueda verlas. Esto es un asunto doméstico, sheriff. Entre mi esposa y yo. Esa mujer no es su esposa. Marcus se acercó, su voz cargada con el peso de la autoridad de un pueblo pequeño y una convicción personal. No según la orden de alejamiento que ella presentó hace 9 meses. No según los papeles del divorcio que se finalizaron la semana pasada cuando usted no se presentó al tribunal. Y definitivamente no según la ley de Montana, que establece que apuntar con un arma a personas durante una disputa de propiedad es agresión agravada. El rostro de Parker palideció. El divorcio no, yo nunca. Se le notificó 3 veces, dijo Marcus, sacando las esposas. Lo ignoró cada vez porque pensó que Emma estaría demasiado asustada para seguir adelante. Resulta que la mujer a la que pasó 3 años quebrando es mucho más fuerte de lo que usted creía. Emma bajó el arma lentamente, todo su cuerpo temblando por la adrenalina, el alivio y algo que parecía reivindicación. Se acabó. El divorcio está hecho. Legalmente final. Marcus le quitó el arma con cuidado. Eres libre, Emma. Desde hace una semana. Solo tomó un tiempo que el papeleo se pusiera al día. El sonido que hizo Emma, parte sollozo, parte risa, parte 5 años de respiración contenida que por fin se liberaba,
Me rompió algo en el pecho y lo reconstruyó al mismo tiempo. Se volvió hacia mí, las lágrimas cayéndole por el rostro, y la atrapé cuando las piernas le fallaron. La sostuve mientras se deshacía y se recomponía, sentí su corazón latiendo contra mi pecho y recordé lo que significaba abrazar a alguien vivo, alguien cálido, alguien que podía abrazarme de vuelta. Te pregunté si estabas casado, susurró contra mi hombro. Y dijiste que estabas esperando por ella. Lo estaba, admití, pero no por Sara. No de verdad.